Hola, yo soy Enzo Lastra y hoy estamos acá con Manu Estrada, músico y compositor jujeño. Bienvenido, Manu. Hola Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por ¿Todo bien? la invitación a compartir. Gracias a vos por venir. Y bueno, Manu Estrada es un músico que está en un constante ascenso. Fue finalista del Precosquín 2020, tocó con grandes artistas ya como Los Tequis, como José Simón, como el Pichón Córdoba, y es un gusto tenerlo acá. Manu, ¿te gustaría contarnos un poco de tus orígenes, de dónde venís y de dónde nace este amor por la música? Básicamente tuve así como mucha suerte, ¿no? Porque yo no puedo entenderlo de otra manera en realidad. De ya haber como nacido, crecido en un contexto en el que la música ya es algo, ya ocupa un lugar importante, ¿no? En el tiempo al que se le dedica en la vida cotidiana, o sea, así era en mi casa y era en mi barrio y así es básicamente en toda la provincia de Jujuy. Sí. Eh, no como esta cosa que es muy cotidiana, entonces vos no te das cuenta, pero una de las actividades del mes o de la semana o del año siempre es tocar con alguien y eso pasa desde que sos muy chico, a mí al menos me pasaba desde muy chico, ¿viste? Si no estaba tocando en un pesebre, estaba tocando, no sé, viste, en alguna clase de guitarra comunitaria que había en el barrio y que, bueno, Qué mucha lindo. gente iba. Y si no en la escuela, y si no en mi casa, digamos, ¿no? Eh, entonces, en ese aspecto yo no tengo así como un recuerdo de decir, ah, aquí este día empecé con la música. De hecho, tengo recuerdos muy, muy viejos, así como que soy muy chico y de ya estar, viste, como Qué lindo. cantando. Entonces, en ese aspecto, como digo, es una cuestión de suerte, ¿no? Eh, y después, sí hay como un momento más concreto así, que es donde uno como que decide finalmente, ¿no? Como entregarse y entregarle todo su tiempo a eso. Ok, Eh, y que bueno, eso ya es como otro momento y que ya tiene más que ver así como con terminar el secundario y toda esa historia, ¿viste? De formalmente tener que elegir qué hacer y todo eso. Pero bueno, mi papá era constructor de instrumentos, entonces, bueno, frecuentaba también ahí como ese espacio en el que estaba lleno de músicos, ¿viste? Y aparte músicos sensibles, porque llegaban todos con sus instrumentos rotos, ¿viste? A desahogarse, ¿viste? De sus penares. Ujú. Entonces, en ese aspecto, digamos, también tengo como suerte de siempre haber estado en contacto quizás con los músicos que estaban trabajando, ¿no? Como los músicos que estaban eh, haciendo eso como un trabajo, digamos. Era gente que ya también yo empecé a ver, ¿viste? Y a frecuentar, entonces pude como entender rápido que uno podía hacer eso, ¿no? Que Claro. existía el músico como tal, digamos. Para mí era algo muy concreto, desde muy chico, digamos, ¿no? Qué lindo, Eran ¿no? los Porque, clientes de mi papá, los músicos, digamos. claro, claro. O sea, vos te nutrías de música por tu manera de vivir, la manera de vivir de tu familia, y de repente también tenías músicos que venían a tu casa en busca de ayuda. Estaba por todos lados la música, ¿no? Claro, era algo que estaba ahí, ¿viste? Pero tampoco es que te súper impacta ni nada, ni es que te Claro, impide vivir, digamos, pero es algo que se vuelve muy natural, ¿viste? cotidiano. Y después, bueno, ahí está todo como que avanza, Y vos ahí sigue avanzando. cuando terminás la escuela secundaria decidís irte a estudiar música también, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, nos fuimos. Yo tenía en la adolescencia una banda que se llamaba Alma Jujeña y tocábamos como música carnavalera, así muy divertida. Qué lindo. Y, pero éramos adolescentes, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y entonces terminamos el secundario y como que soñamos así como con seguir tocando. Entonces nos fuimos a Córdoba como a continuar ese plan, ¿viste? De tocar, y porque aparte era cierto que ya lo hacíamos mucho y ya estábamos como trabajando de eso. Claro. Eh, entonces, nada, fue ese como el motor, ¿viste? Ujú. Que moviliza así como una salida de Jujuy.
Pero después la realidad es que, bueno, Córdoba es una ciudad inmensa y la Sí. vida también va cambiando un montón, porque justo en ese momento, después de terminar el secundario, viste que todo como que parece cambiar. Eh, y entonces, bueno, después yo me fui a vivir a Villa María y ahí como que empezaron a pasar otras cosas y decido como empezar a tocar solo y no tocar más como con esa banda. Ahí en Villa María, ¿qué es lo que sucede que a vos te motiva a tocar En más, Villa a irte María, solista? sí, en Villa María hay una carrera que se llama Licenciatura en Composición Musical con orientación en música popular. Ok, Se dicta en la Universidad Nacional de Villa María, que dicho sea de paso es un lugarazo para quienes desean, ¿viste? Como estudiar música principalmente y aparte como aprender ahí unas dinámicas de trabajo y de como de formas, ¿viste? De encontrarse sí, con otros colegas que están ahí así con con la misma decisión y el mismo peso que uno, ¿viste? claro. Entonces es un lugar increíble ahí en la Universidad Nacional de Villa María. Principalmente creo yo, digamos que ese es el lugar así donde como que yo decido como empezar a compartir quizás composiciones, ¿viste? Porque ya Mm, venía componiendo, pero, pero era como más una especie de juego, ¿viste? claro, Como algo mío. eh, y bueno, hay como un momento que sucede así como un quiebre, ¿no? Como que uno dice, ah, ok, esto sí, esto sí quiero compartirlo, digamos, esto claro. sí está como pensado de otro lugar. Pero también es por ir entendiendo, ¿no? Las dinámicas y de ver cómo trabajan los demás, digamos, ¿no? O sea, porque hay un montón de gente, hay gente que ya está súper avanzada, hay profesores que Claro. súper recontra mil laburan, entonces uno, ¿no? Y gente muy generosa, entonces uno puede como empezar a ver y empezar a aprender a trabajar ahí. Principalmente para mí ese lugar significó eso, ¿viste? Y significa eso. Como un cambio, como una evolución, digamos, ¿no? En tu manera de ver las cosas. Sí, sí, una especie de orden, digamos, Claro, en el caos de los elementos, ¿viste? Porque finalmente es como que en realidad en la música pasa lo mismo, ¿no? Es como uno puede ser hiper creativo y aparte y puede tener ideas incesantes sin parar así, pero finalmente, digamos, la canción o la composición es el ordenamiento de eso, claro, digamos, ¿no? Es poder verlo, la composición tiene que ver con eso. Y en el laburo medio que pasa lo mismo, ¿no? Como que uno al principio ve como todo lo mismo, vos decís, o sea, bueno, ir a tocar es una sola cosa, claro. pero después bueno, empezás a darte cuenta que no, viste que hay cosas previas, hay cosas posteriores, hay algo en ese momento que tiene sus pequeñas cositas. Claro. Un poco es eso para mí. Y en estos días que vos estás en Córdoba, en Villa María, vos decidís empezar este proyecto solista que vos comentabas y por lo que tengo entendido empezás a darle forma a este álbum que luego lo llamás Baileciteando, ¿no? ¿Qué fue lo que a vos te motiva a darle esta forma al álbum, a darle este mensaje bien relacionado con Jujuy y lo que vos extrañabas de Jujuy? ¿Qué fue lo que te motiva a componer este álbum? Me sentía así, digamos, viste, estaba Ok, como extrañando. Y de hecho, digamos, cuando yo empiezo a componer, no empiezo a componer con la idea de grabar un disco, digamos, ¿no? claro, Simplemente empiezo a componer, digamos. Y como que en un momento empiezo a ver como similitudes y congruencia entre algunas canciones, digamos, ¿no? Y loco también porque hasta ese momento yo sentía que podía componer un montón de cosas, digamos, o sea, podía hacer una cumbia, podía claro, hacer como estilísticamente todavía no había tomado una decisión, viste, así como personal, entonces era como muy abierto todo. Pero ahí como que vi, viste, así como que vi que había una cosa entre algunas canciones y dije, ah, bueno, como que voy a jugar un rato a esto, digamos. Y bueno, sí, o sea, cuando me di cuenta, estaba grabando un disco, o sea. claro, También es una cosa así como que, no igual un segundo, un tercero, un cuarto, ¿no? El primero, digo así, para a mí es como que no sé, yo en un momento tengo un recuerdo de decir, ah, mira, qué loco, estoy grabando un disco, pero no es que lo fui claro. planeando, ni Se fue pergeniando, dando. ni se fue dando, ¿viste? Así. Eh,
también por estar vinculado con gente que estaba así como manija, ¿viste? Claro, estaban todos Entonces en la misma sintonía. pasa eso. Entonces, eh, ese disco fue así, o sea, se transformó en un disco luego, o Qué sea, lindo. fue como elegir y juntar ahí. Y para mí estuvo buenísima la experiencia de grabar un disco porque también me ayudó mucho a entender la composición, ¿no? Esto que te decía, como ahora después de eso empecé a entender la composición así más como pensar en cosas más macro, ¿viste? Como Claro, decir, pensar en el todo primero y después ir viendo cada uno de los temas, por ejemplo, ¿no? sí, y la congruencia, ¿no? Y los elementos que se repiten porque es uno mismo y siempre Claro, hay algo de uno mismo que se está repitiendo. Y hay que encontrarlo nada más y ponerlo en el lugar ¿viste? Que uno desea en ese momento. No claro. sé, es un juego para mí muy divertido y Un juego lindo. sí, no, y aparte muy necesario, ¿no? Así como una cuestión expresiva, digamos, que no es hasta difícil de hablar porque ni siquiera es que yo puedo decirte, no, Claro, mira, lo que a mí me pasa es que tengo un problema con mi perro, entonces eso lo canalizo por este lugar. No sé, ni siquiera eso se sabe, ¿me entendés? Es una indescriptible. sensación, es una emoción, digamos, Sí, sí, sí. y tiene que ver con otro código, ¿viste? Que no es el que nosotros estamos esperando. Y bueno, nada, para mí es vital, yo creo Eh, en eso como vital. Cuando vos llegás a Córdoba y empezás a estudiar, ¿sentís este choque cultural que te hace extrañar tanto? ¿O cómo fue esa llegada, esos primeros meses, digamos? Sí, se habla un poco del choque cultural, se habla mucho del choque cultural. Es verdad, digamos, ¿no? Hay un choque cultural. Pero también está como cargado así de, como si viniera de la punta del cerro y te fuera a vivir Mm, a New York, ¿viste? Y no claro, es así, o claro, sea, claro, San Salvador es una ciudad, digamos, obvio. y entonces en ese aspecto no es eso lo que nos acompleja, ¿viste? Es como otra cosa, ¿no? Es algo que sucede acá en realidad para mí, es algo que pasa acá en Jujuy, porque ya te pasa antes de irte. El otro día me Claro, acordaba porque estaba sentado ahí en un lugar y me tuve un flash así, y dije, yo antes de irme a Córdoba estaba sentado en este lugar y pensaba como qué dolor que siento, no me quiero ir, pero me tengo que ir, digamos, ¿no? Y ya pasaba antes. claro, Entonces, te entiendo. entonces es como una cosa muy extraña y algo que nos pasa sobre todo acá a la gente de Jujuy, como un ser nostálgico que está latente, ¿viste? Claro, Viviendo así en el aire, digamos, y eso es muy bonito para mí de esta ciudad y tendrá que ver con la idiosincrasia, con la cultura, sí, obviamente, con un montón de cosas que vivimos y que transitamos, con el paisaje seguramente, sí. o sea no sé, es un lugar a donde vayas, digamos, son lugares muy bonitos. Es, Y tienen sus fantasmas también, viste, qué sé yo. Entonces, para mí tiene un poco que ver con eso y eso que le dicen choque cultural, digamos, ya en estos tiempos, así, en los que se consume info de todo, por todos lados, no es tan así, viste, o sea. No es que hay un McDonald's, qué miedo, digamos. claro. ¿Viste? Es algo más profundo para mí Es más que lo que eso. dejás atrás que con lo que te encontrás, digamos. Sí, es el desarraigo para eso, digamos, pero tiene que ver con la raíz más que con lo que te está Claro. encontrando, ¿viste? Con el choque. Es un Tiene- concepto hermoso si te pones a pensar, ¿no? Que vos sentís esa magia en tu lugar, en tu tierra, que decís, bueno, lo que voy a dejar atrás, ¿por qué me tengo que ir, ¿no? Sí, sí, Lindo. es bien complejo, ¿no? Y abstractísimo, o sea, Sí, difícil de hablar y no sé, y aparte también es algo que siento yo, digamos, o claro. sea, y tampoco, viste, puedo como decir eso es lo que sentimos todos los jujeños, digamos, no sé, hay jujeños Claro. que se van y no vuelven nunca más, ¿viste? De esto que vos comentabas del desarraigo, hiciste una canción muy hermosa, por cierto, que habla un poco de esto, ¿no? De alejarse de Jujuy y cómo uno extrañaba. Él es loco también porque a mí me pasa, por ejemplo, que no, o sea, en el proceso así evolutivo de la canción y de las canciones, como que esa no era para mí una canción importante, ¿viste? Ok, Eh, o al menos, digamos, en el disco no, ¿viste? No fue contemplada así como
como, bueno, vamos a ponerle ficha a este tema, ¿viste? Una cosa claro. así. Era como algo más así íntimo y decir, bueno, sí, esto realmente es algo como que sentía. Eh, pero inclusive hasta me acuerdo por un momento de titubear y decir, como de escucharla, ¿viste? Y decir, o sea, para mí le falta algo, no la pongamos, ¿viste? O sea, Ok, la guardemos para otro momento, qué sé yo. Y después así como mucho cansancio de decir, ya fue, porque el disco ese tuvo como un proceso como muy largo y aparte cuando estaba como empezando a cobrar así como ese envión, empezó la pandemia, se frenó entonces todo. fue todo y hubo así como un freno, ¿viste? De 2 o 3 meses seguro, menos quizás, pero hubo así un momento de freno y que Claro. en un momento dije, o sea, todas las dudas que tenía, todo lo que estaba pasando, de que el tema sí que este tema no, y que no sé qué, chao, se acabó, va todo, entra todo como va, se hace una tapa y sale, ¿viste? Como que la pandemia puso así un, un aviso, ¿viste? Sí, sí, Importante, sí. resuelvan lo que tienen que resolver, ¿viste? Entonces, sí, ese tema no había sido como para mí así, pero después sí escuchándolo con el tiempo y sobre todo como cantándolo más que escuchándolo como que me voy encontrando cada vez más en él y cada vez voy como sintetizando todo ese disco en esa canción, ¿viste? Voy como pensando, digo, Sí, bueno, este tema está bueno, pero es lo mismo que estoy diciendo en Desarraigo, y este también, ¿viste? Entonces finalmente es como que ese tema se volvió así una síntesis. qué lindo. Y es muy lindo para mí porque es también como una forma de cantar, yo como que lo canto y siento que canto todo el disco en un Claro, tema, es así, sí. me voy como haciendo a esa idea, ¿viste? Y bueno, nada, para mí ahora también se volvió re lindo cantarlo, digamos. Hace poco Antes era más le. triste, Ahora lo ahora es como, disfrutás. ahora lo disfruto. Es raro, sí, la temática es triste, es verdad, pero yo como que disfruto de encontrarme con ella. ¿Hay alguna canción que era de una manera y después cuando decidís grabar, cuando decidís, cuando estás en el proceso de postproducción, cambia esa canción o que le cambiaste la letra o la melodía? ¿Hay algún caso en este disco? En este disco podríamos decir que todos los temas. Bueno, Eh, no, bueno, porque este tuvo como es otra cosa, o sea, es un ok, universo completamente en el trabajo, ¿no? En el hacer, en su forma, en cómo se concibió y en cómo se trabajó, es completamente diferente al primero. Y este fue como muy ordenado, o sea, ¿no? Como, bueno, así, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Entonces hicimos todo un proceso previo, ¿viste? Como una preproducción y producción, digamos, ¿no? claro, Eh, y tuvimos así como un gozo enorme porque trabajar con un equipo de gente, digamos, lo cambia todo, ¿viste? Porque, sí, bueno, nada, los recursos, las posibilidades, las ideas y hasta la energía es más. Y este disco fue un poco así, ¿viste? Se construyó así con mucha gente que puso un montón de energía, de tiempo, de un montón de cosas, ¿no? De trabajo. Entonces, partimos de aquí de Jujuy como en una gira. No sé, la cosa es que llegamos hasta Paraná y en Paraná, en Entre Ríos, ahí ok, tuvimos como el primer encuentro así musical, ¿viste? Y las canciones estaban sus letras y sus melodías y sus armonías básicas, pero eran eso, ¿viste? Eran así claro, como todavía todo muy bocetos. Y entonces se hizo todo el laburo así en partes. Ahí fue el primer encuentro, después tuvimos otro encuentro en el Tigre, en el ok, Delta, Buenos Aires, que estuvo re bueno porque pudimos estar como aislados, ¿viste? Como solo haciendo eso, así en un claro. lugar. eh, Tuvimos, no sé, ahí como 10 días debemos haber estado. Solo haciendo eso, desde la mañana hasta la noche, sin parar, Como un ¿viste? retiro musical, digamos. Sí, 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 fue eso, totalmente Qué así. lindo. Se llevó comida, se llevó eh, bebida y listo, se llevaron los micrófonos que armó todo aquí un amigo, colega con quien trabajamos de aquí en Jujuy que se llama Adrián Simón, Ok, tiene un estudio que se llama As Studio y él montó todo ahí, en ese lugar. Y grabamos con Miguel Vilca, que es sí. charanguista increíble, el hermanacio le decimos de cariño. Que aparte, digamos, él sumó todo toda su
su integridad musical, ¿no? Es decir, su servicio no solo como charanguista, digamos, sino él al servicio de, también del arreglo de la música, viste, como en Claro, una posición de dirección musical, de hecho, porque es muy ordenado, ¿viste? Y logramos armar un equipo de trabajo con él y con el Agus Galván, que es otro colega, amigo de Río Negro, que tocó percusiones. ok. ¿Viste? Nos paramos entre los tres y dijimos, estos son los temas, bueno, vamos a hacerlos, ¿viste? Se armaron así, esa es la realidad. O sea que ellos dos son parte del disco como músicos y Esencial, también sí, como productores, digamos, como sí, técnicos. sí, Bien, totalmente. Bueno, eso, porque era la propuesta que les hice yo a nivel musical estaba como bastante pequeña en realidad, ok, ¿viste? Entonces hubo mucho que poner para construirla, ¿viste? Para construirla. sí, sí. Y estuvo buenísimo. Después, igual en el medio, cayó a este lugar el Mati Doneto, que es un amigo guitarrista que también grabó Sí, las primeras guitarras de ese primer disco. Y el chabón la rompió, ¿viste? Así en un día grabó, hizo lo que nosotros habíamos estado haciendo 10 días, ¿viste? Eh, entonces sumó y sumó un montón. Entonces finalmente como que el disco quedó así, a dos qué bien, guitarras, charango y percusión. bien, bien. Eh, ¿Este encuentro en Tigre cuándo fue? Tipo, tiempo, espacio, ¿cuándo sucedió? marzo, ¿Marzo de marzo este año? 23. Ah, mira, hace Sí, poquito. hace poquito, Lindo. sí. ¿Tiene nombre este disco ya? Sí, sí tiene nombre. Me río porque, viste que hasta que no lo decís muchas veces es como que no, Sí, ¿viste? sí, sí. Uno No no te termina de acostumbras. hacerse cargo. Por el momento, y ojalá Ok, que para siempre, ¿sí? ok. Se llama Agosto Eterno, Ah, qué lindo. que es el nombre de una canción que está ahí como adentro. Y, están sonando. Bueno, nada, es un concepto como, tiene que ver con agosto es un mes así como bien intenso, ¿viste? Ok, Aquí en nuestra cultura sobre todo, porque es como el mes de inicio, ¿viste? Que está asociado como a los ciclos agrícolas y todo eso. ok. em, no como que todo el ciclo ese inicia en agosto, que es el momento en el que se celebra la Pachamama y bueno, todo ese ritual. Pero que tienen que ver un poco con eso, con la idea de ese tiempo, ¿no? Y de lo que ese tiempo representa, Claro, porque en realidad, digamos, al ser cíclica la historia, no es que es un inicio, pero es un fin también, digamos, ¿no? claro. Es un fin-inicio y está como ligado a, no sé, nosotros aquí en Jujuy, por ejemplo, es como que siempre se le dice entre las personas grandes se dicen como pasaste un agosto, ¿viste? Claro. Sobreviviste un agosto más, Sí, 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 sí. tenés un año más, digamos, porque es un mes también complejo, así como en el clima, es como que pasan muchas cosas. eh, eh, y entonces agosto eterno es una mezcla de sensaciones, así, de colores y de ideas y conceptos que van Claro. apareciendo y que empiezan a aparecer en las temáticas, por supuesto, y en lo que yo voy como también escuchando de los sonidos. Y tiene que ver con eso, ¿viste? Tiene que ver con ese tiempo, pero que a su vez es universal, digamos, porque ese momento de inicio, de reset y de inicio sucede en todas las culturas del mundo, ¿no? Sí, Puede que inclusive muchas de ellas pasen también en agosto, en otros agostos, en otros lugares, o no, o en sus opuestos, o lo que sea, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como con que también es esto de tipo, bueno, quizás tenga que ver con, se terminó la pandemia, claro. empezó como otra cosa, ¿viste? Y que todavía no está definida, entonces es un disco que se hizo como pelear mucho, ¿viste? Para mí, porque un momento de mucha incertidumbre, ¿viste? Como de, entonces uno que viene de 2 o 3 años de incertidumbre, conviviendo con Claro. la incertidumbre como con un sentimiento, una sensación ya que habita con uno, las canciones salen de una forma, las temáticas serán de una forma y nada tiene mucha respuesta, son casi Sí, sí, más sí, sí. todas preguntas, ¿viste?
Entonces, para mí tiene que ver con eso, tiene que Bueno, ver como con esa idea del tiempo que nos tocó pasar, creo que a todos, y con cómo vendrá, ¿viste? Y también así abierto, sí, como, sí, a sí, ver, sí. sí, Creo que está bueno el concepto que están trabajando. sí, sí, es difícil para mí. También esto, ¿no? Como de, qué bueno poder como hablarlo y compartirlo, porque no es cierto que uno ya tiene así como un concepto hiper desarrollado antes de, al menos yo no, digamos, Ok, ¿no? Hay cosas que van como naciendo y que van como apareciéndose, digamos, ¿no? bien, Y después uno va eligiendo qué de esas cosas que se aparecen como que lo interpelan más o lo interpelan claro, menos, qué sé yo. Pero al menos no en mi caso, ¿no? Porque me pasa eso, que por ahí uno como que piensa un concepto. Este disco particularmente ya tuvo nombre antes de todo, o sea, ok. sí parte de un concepto, ¿no es cierto? A diferencia del Eh, primero. claro, a diferencia del primero. Bien, Como que todo el trabajo ese ya tenía ahí como un... Ese fue de hecho como el nombre estimativo, ¿viste? El que vos le ponés cuando abrí el sí, primer sí, sí, archivo de sí. Word y agosto eterno entre paréntesis y quedó. Y Quedó. sigue ahí y sigue entre paréntesis, digamos, ¿no? Tal vez siga. Y podría tranquilamente pasar entre paréntesis, sí. Eh, pero bueno, nada, tiene que ver con eso. Ojalá, no sé, ahora estamos así en un proceso medio largo para mí, se hizo largo el de la postproducción porque todo se grabó muy rápido. La preproducción y la Claro. producción fue muy rápida, o sea, todo duró un mes, Wow. ¿no? Eh, Producto de este encuentro que mencionabas en Tigre. Claro, Ok. sí, un encuentro en Paraná, un encuentro en Tigre y a grabar, ¿no? O sea, Wow. fue así Un intensivo. como muy, muy intensivo. Wow. Estuvo hermoso, ¿no? Una experiencia increíble y también habla un poco de las necesidades y de la dinámica que tenemos que empezar a encontrar ahora como para laburar, porque, digamos, si bien es cierto que pareciera que es una locura, finalmente termina siendo la manera más barata de hacerlo porque es la única forma de usar tiempo, pero no tiempo de horas en el estudio, sino Claro, tiempo de trabajo, digamos, ¿no? claro, Previo. Entonces, como que la preproducción se transformó en eso, o sea, bueno, vamos al estudio, vamos a ir a grabar solamente, digamos, o sea, claro. no vamos a ir a hacer ningún trabajo extra ahí, todo el trabajo lo vamos a hacer antes. Esa Y experiencia que vos contás de aislarse en un lugar con músicos directamente dispuestos a componer, eh, ¿la repetirías para el tercer disco? Como digo, bueno, voy a componer, quiero que hagamos esto de vuelta. sí, lo haría de nuevo. Hay muchas, o sea, uno lo dice de esta forma, pero en realidad las dinámicas son infinitas, las Obvio. posibilidades son infinitas. eh, no hace falta que sea en el medio de la nada, digamos, ¿no? O sí, puede también ser lo que sé yo. Sí, repetiría algunas cosas como el tiempo, como Ok, esto de destinarle un tiempo prolongado, intensivo, ¿viste? La intensidad es eso, claro. es simplemente eso, digamos. Eh, Qué lindo, qué mucho lindo. cansancio, ¿viste? Te deja, o sea, yo me acuerdo así, que era como en un momento se transformó como en un regimiento militar musical, ¿viste? Sí, 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 sí. No, ya no había margen corporal para soportar nada más que ensayar y grabar, Claro. digamos. Eh, ¿Qué se viene de Manu Estrada para estos 6 meses que quedan del año? y con planes de estar en Buenos Aires en realidad todo julio, agosto, como ya Wow, empezar a habitar ese lugar, ahí como con mucha gente también, como esperando, ¿viste? Y manija para empezar a trabajar. Y conectar qué, aparte con otros músicos y músicas que están ahí, que son increíbles. qué lindo, qué lindo. Y bueno, ojalá esperamos verte pronto en esas fechas de junio, julio, agosto, que se estarán por confirmar pronto. Manu, te agradecemos por haber charlado con nosotros. Fue un gusto, fue una charla muy linda. Espero que la hayas disfrutado. Y bueno, Sí, éxitos en esto, estos meses. un placer, muchas gracias, qué lindo ahí poder siempre, así como los lugares, como la importancia, hoy pensaba hace poquito, pasó como el Día del Periodista, ¿no? Y la Sí, importancia de ese laburo.
sobre todo ahora en este tiempo en el que no hay, ¿viste? O sea, ¿viste? Es muy complejo hoy y a mí me pasa mucho de encontrarme siempre como en este rol, ¿no? En el rol de estar como siempre al frente de un periodista. Y bueno, a mí me aterra mucho a veces cuando hay periodistas o personas que dicen ser periodistas ahí que bueno, que no ven, viste, como ahí como las cuestiones importantes y no entender lo importante de la comunicación, sobre todo, Sí. ¿no? Que es el trabajo. Y así que estoy muy feliz de ahí conocerte, encontrarte y saber que aquí sí podemos compartir bueno, hablar de cosas que nos parecen importantes. Generar estos espacios son importantes no solamente porque nosotros la pasemos bien, sino porque es nuestro trabajo, funciona nuestro trabajo y es la información, ¿no? O sea, vivimos de transmitirla y nos construimos Bueno, socialmente así, transmitiéndonos la información. Así que yo te agradezco a vos mucho por el compromiso y el respeto para con esa parte. bueno, gracias. Fue un gusto hablar con vos y estamos en contacto. Bueno, gracias, Enzo. Agua del río bebió y caminó a su muerte.